Jess salió del restaurante con el abrigo abierto de par en par a pesar del frío de febrero. No parecía sentir el frío, solo quería estar en la calidez y la soledad de su coche. Allí, todo era tranquilo y vacío, lejos de las miradas indiscretas de personas curiosas, compasivas y atentas. Jess abrió la puerta de su reluciente coche nuevo y se hundió en el asiento del conductor. Lo había recogido recientemente del concesionario y estaba tan emocionado como un niño. Sheila incluso había bromeado sobre su entusiasmo, diciendo que debió haberse perdido jugar con coches de juguete cuando era niño. Jess imaginó que conducirían juntos hasta la costa en primavera. En aquel entonces, estaba seguro de que su esposa se recuperaría. No lo dudaba ni por un momento. ¿Qué podía tener de grave una mujer joven y sana? Qué ingenuo y despreocupado había sido. Pensando en su esposa, el corazón de Jess se encogió. No podía creer que Sheila se hubiera ido. Su vida había terminado de manera tan repentina. Ella había estado enferma y Jess sabía que era grave, pero nunca imaginó que terminaría así. El tratamiento no estaba funcionando, pero la esperanza persistía. Parecía que encontrar a los mejores médicos en la mejor clínica lo arreglaría todo. Hubo algunos resultados positivos, pero fueron efímeros. Su condición mejoraba en el hospital y la daban de alta, solo para recaer en casa. Debilidad, resultados de pruebas cada vez peores, dolor. En sus últimos meses, Sheila se convirtió en la sombra de lo que había sido. Siempre delgada, la enfermedad la dejó demacrada. Su cabello, antes vibrante, se volvió opaco y ralo, y apenas tenía fuerzas para caminar hasta el baño o prepararse el desayuno. Jay trabajaba mucho. No podía simplemente dejar su trabajo. Quería pasar más tiempo con su esposa, que necesitaba ayuda, pero el tratamiento era costoso. Afortunadamente, Sheila tenía a su madre, Patricia, y a su amiga de la infancia, Beena, a su lado cuando Jen no podía estar. Beena fue un verdadero salvavidas para ellos. Trabajaba de forma remota y su horario flexible le permitía cuidar de Sheila. La entretenía con conversaciones, le preparaba comidas especiales recomendadas por los médicos, le recordaba tomar sus medicinas y mantenía su ánimo contando historias de su pasado compartido. Jay estaba agradecido con Beena por todo lo que hizo por Sheila y por él. Encontraba la fuerza para apoyar tanto a Jess como a Patricia, quien se veía desgarradoramente frágil. Jess se sentó en su coche, mirando sin expresión la calle nevada y helada. El invierno se hacía interminable y la primavera parecía lejana. Era una estación que ni a él ni a Sheila les gustaba. Se habían conocido hacía unos 5 años en un club deportivo, donde Sheila trabajaba como entrenadora de fitness. Aunque principalmente dirigía clases grupales para mujeres, notó a ella luchando con el equipo del gimnasio y le ofreció algunos consejos. La belleza natural y la calidez de Sheila cautivaron inmediatamente a Jess. Era alta, esbelta, con grandes ojos azules y un brillante cabello castaño. Con el tiempo, Jess y Sheila se acercaron más, su amistad se profundizó a medida que compartían bromas, noticias e historias personales. Jess, seguro y decidido en el trabajo, encontraba difícil dar el primer paso con Sheila. Temía el rechazo y la incomodidad que podría seguir. Afortunadamente, Sheila tomó la iniciativa e invitó a Jess a un concierto de una banda de rock que ambos disfrutaban. El concierto fue un punto de inflexión. Jess finalmente reunió el valor para confesar sus sentimientos a Sheila. El momento parecía perfecto. Caminaban por un parque otoñal desierto, iluminado por farolas altas y brillantes, con árboles adornados con hojas doradas. No había nadie más alrededor. «Sabes, realmente me gustas», dijo Jess con determinación, mirando a los grandes ojos azules de su encantadora acompañante. «Quiero decir, yo». «Por fin». Sheila sonrió. «Pensé que nunca lo dirías». «Lo supe todo el tiempo, era obvio». «¿Por qué estabas tan nervioso?» «A mí también me gustas mucho, de verdad». Empezaron a salir, disfrutando de paseos por la ciudad,
visitas a cafés acogedores y escapadas al campo. Poco después, ya conoció a Beena, la mejor amiga de la infancia de Sheila. Las chicas habían crecido juntas, viviendo en edificios de apartamentos vecinos, jugando en el mismo arenero e incluso compartiendo pupitre en primer grado. Eran inseparables. Sin embargo, había algo en Beena que a Ye le parecía un poco extraño, aunque guardó sus observaciones para sí mismo, sin querer molestar a Sheila, quien era muy cercana a ella. Sheila se preocupaba por las dificultades de Beena en las relaciones y hasta le pidió a Ye que le presentara a alguien, tal vez un compañero de trabajo o un amigo. Ye intentó presentarle a un joven programador soltero de su empresa. El programador era un buen tipo, pero muy tímido e inexperto con las mujeres, igual que ya había sido en su momento. Desafortunadamente, la presentación no llevó a nada. Después de la primera cita, el programador rechazó educadamente futuros encuentros, explicándole a Ye que Beena había tomado el control demasiado rápido, comportándose como una princesa exigente y sugiriendo regalos y salidas costosas. El programador se sintió utilizado y no quiso una segunda cita. Jai tampoco disfrutaba de las bromas de Beena a costa de Sheila. Aunque pretendían ser amistosas, a menudo minimizaban los logros y cualidades de Sheila. Sin embargo, se demostró que era una verdadera amiga para ella, siempre presente para ayudarla y apoyarla, especialmente en los momentos difíciles. Dina estuvo al lado de Sheila hasta el final y también ayudó a Ye con los arreglos del funeral, asumiendo el control cuando él estaba abrumado por el dolor. Los síntomas de la enfermedad de Sheila comenzaron a aparecer aproximadamente un año atrás, pero ni ella ni Sheila le dieron mucha importancia. Al principio, Sheila se cansaba más fácilmente y, después de sus entrenamientos, llegaba a casa y se desplomaba en el sofá viendo televisión. Jai bromeaba al respecto, pero ambos lo atribuyeron al envejecimiento. Jai y Sheila habían planeado tener hijos y soñaban con una familia numerosa. Ya incluso había empezado a buscar casas en los suburbios, imaginando un gran jardín con columpios y un parque de juegos para sus futuros hijos. Disfrutaban hablando de sus planes, y esas conversaciones les brindaban calidez y consuelo. Sin embargo, acordaron mutuamente que no había prisa por tener hijos. Jai viajaba con frecuencia por trabajo, pero estaba en camino de recibir un ascenso que pondría fin a esos viajes. Sheila, por su parte, estaba enfocada en su carrera como entrenadora personal, construyendo su marca y firmando contratos con varios gimnasios de la ciudad. Llevaban vidas activas y trabajaban duro por su futuro, sintiendo que aún eran jóvenes y que tenían mucho tiempo por delante. ¿Cuándo me harán abuela?, preguntaba a menudo Patricia, la madre de Sheila. Lo haremos, mamá, lo prometemos, respondía Sheila, pero ahora no es el momento. Estamos enfocados en nuestras carreras. Aún se puede tener una carrera con un hijo, insistía su madre. Si necesitan ayuda, yo siempre estaré aquí. Mamá, tu corazón es débil. No podría soportar la idea de que tengas que cuidar a un niño inquieto, respondía Sheila. Ya recordaba a menudo esas conversaciones y se arrepentía profundamente de no haber escuchado el consejo de Patricia. Se le llenaban los ojos de lágrimas mientras permanecía sentado en su coche con el motor apagado. La oscuridad había caído y una tormenta de nieve comenzaba. Pensó en los hijos que él y Sheila nunca tuvieron. Por un lado, si hubieran tenido un hijo, ahora no se sentiría tan solo. Tendría un motivo por el cual valía la pena vivir, algo por lo que esforzarse. Pero, por otro lado, un niño o una niña habría perdido a la persona más querida e importante en su vida, su madre. Solo la idea de ello lo aterraba. Jess sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por la galería. Solo le interesaban las fotos de Sheila. Un año atrás, cuando la enfermedad comenzó a manifestarse, aún parecía ella misma. Intentaba mantener su estilo de vida habitual, aunque ya no podía seguir el mismo ritmo. Dejó algunos trabajos adicionales y abandonó cursos que antes estaba ansiosa por completar. Perdió peso y a menudo sentía náuseas.
Ya la convenció de hacerse un chequeo en la mejor clínica de la ciudad. El médico les dio una noticia impactante: Sheila tenía un trastorno sanguíneo raro. Fue aterrador. A Jess se le erizó la piel, pero Sheila se mantuvo tranquila, preguntando al médico sobre las opciones de tratamiento y el pronóstico. Sin embargo, el doctor tenía pocas respuestas. El diagnóstico no era claro, lo que dificultaba determinar un plan de tratamiento. Sheila comenzó a visitar el hospital con frecuencia. Quizás deberías dejar el gimnasio por un tiempo, sugirió ya con cautela, solo hasta que mejores. Luego podrás retomar. Esperaba que Sheila se opusiera y que tuvieran una discusión acalorada. Sabía cuánto amaba su trabajo, lo había admitido más de una vez, no podía vivir sin el deporte. Pero para su sorpresa, Sheila respondió fácilmente. Sí, tienes razón. Sería lo mejor. Últimamente me siento inusualmente cansada. Esto inquietó a Ye casi tanto como la extraña enfermedad sin diagnóstico. Su repentina conformidad, la falta de energía y vitalidad, todo era alarmante. Y así comenzó la lucha. Los padres de Ye usaron todas sus conexiones. Sheila fue examinada por médicos de renombre en todo el país. Permaneció en las clínicas más avanzadas, recibió el mejor tratamiento e incluso fue consultada por expertos médicos internacionales. A su lado estaban sus leales compañeras, su madre y su amiga de la infancia, Vena. Vina visitaba a Sheila con frecuencia, ya que su horario de trabajo le permitía ir en cualquier momento. Jay estaba agradecido por estas visitas porque solo Vina podía animar a Sheila, persuadiéndola para ir de compras o al cine. La amiga pelirroja tenía un efecto milagroso en la paciente. Actúa como si nada estuviera mal, trató de explicarle Sheila a su esposo. Y yo misma empiezo a sentirme mejor. Casi parece que nada ha cambiado. Periódicamente, Sheila era hospitalizada en clínicas, pero nadie podía darle un diagnóstico preciso. Los tratamientos estándar no ayudaban, y los médicos experimentaban con diferentes enfoques porque no sabían qué más hacer. Lo más interesante era que el tratamiento funcionaba. En el hospital, su condición se estabilizaba, su fuerza regresaba gradualmente y la daban de alta para observación en casa. Sin embargo, tarde o temprano, la enfermedad siempre volvía. Sus resultados médicos empeoraban, al igual que su estado de salud. Los médicos se encogían de hombros, no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Intentaban nuevos planes de tratamiento y se alegraban con cautela ante las mejoras, pero luego todo volvía a empezar desde cero. El tiempo pasaba y la condición de Sheila se deterioraba. Yo observaba con el corazón apesadumbrado cómo su amada se debilitaba, perdía peso y se convertía en una sombra de sí misma. Su vida ahora consistía en preocuparse por su esposa y buscar médicos dispuestos a asumir su complejo caso. Jay quería pasar más tiempo con Sheila. Ella necesitaba apoyo constante y alguien a su lado, pero él tenía que trabajar mucho. Renunciar a su trabajo no era una opción. Los exámenes médicos y los medicamentos eran costosos, y de alguna manera tenía que pagar las facturas del hospital. Afortunadamente, tenían a Vina. Fue Vina, no Patricia, quien se convirtió en la principal ayuda de Sheila en esta difícil situación. Patricia, por su parte, estaba en un estado terrible debido a lo que le sucedía a su hija. Su corazón no lo soportaba y a menudo tenía que ser hospitalizada. El estrés agravaba su enfermedad crónica. Al principio, ya quiso contratar a una enfermera, pero Vina lo detuvo. ¿Puedes imaginar cómo se sentiría Sheila con una extraña? Además, las enfermeras se contratan para mujeres mayores o personas con discapacidades severas. No quiero que mi amiga se sienta así, como si fuera una causa perdida. Jay no pudo contradecirla. Entonces le ofreció dinero a Vina, pero ella se negó rotundamente. ¿Estás loco? ¿Qué tiene de malo? Estás cuidando a una persona gravemente enferma, estás dedicando tu tiempo a Sheila. Deberías recibir una compensación por eso, argumentó Ye. Ella es mi amiga.
Crecimos juntas. Somos como hermanas, incluso más que hermanas. ¿Dinero? No me cuesta nada estar con Seila, especialmente porque mi trabajo me lo permite, respondió Vina. Jai no insistió. Sabía que Vina no ganaba mucho y probablemente necesitaba el dinero, pero no lo aceptaría por ayudar a su amiga. En aquella última noche, Vina y Ye estaban tomando té en la cocina. Jai se había quedado hasta tarde en el trabajo y llegó más tarde de lo acordado, pero Vina no mostró ninguna señal de molestia, ni con una mirada ni con una palabra. A menudo cenaban juntos de esta manera, hablaban sobre Seila y otros temas. Estar con Vina hacía que ella sintiera que todo iba a estar bien. Ella lo contagiaba con su optimismo y su fe en un desenlace feliz. Cuando Seila mejore, decía Vina con frecuencia. Lo decía como si no tuviera la menor duda de que así sería. Esa noche, sin embargo, incluso Vina parecía inusualmente triste y desconcertada. Seila se sintió terrible todo el día. Incluso llamé a una ambulancia. El médico sugirió hospitalizarla, pero me negué, dijo Vina. Hiciste lo correcto, estuvo de acuerdo Ye. Sabía que los hospitales locales no podrían ayudar a Seila. Además, en 3 días la trasladarían a la capital en un vehículo especial. Allí estaban preparados para recibirla. ¿A la capital? ¿Otra vez con eso?, preguntó Vina. ¿Crees que es buena idea someterla a tanto estrés? Seila necesita paz ahora, no más preocupaciones. No puedo quedarme de brazos cruzados, dijo Ye, sacudiendo la cabeza. No sabía qué era lo mejor, pero tenía grandes esperanzas en el médico que estaba interesado en el caso de Seila y ya estaba desarrollando un plan de tratamiento personalizado. Otros médicos habían renunciado a Seila, encogiéndose de hombros y admitiendo su impotencia. Bueno, la decisión es tuya y de Seila, dijo Vina con una sonrisa mientras se iba. Tal vez realmente puedan ayudarla allí. ¿Quién sabe? Yo te apoyaré y ayudaré en todo lo que pueda. Pero los deseos de Jen no se hicieron realidad. Aquella noche, se sentó junto a la cama de su esposa durante mucho tiempo, sosteniendo su mano delgada y acariciando su cabello. Ella ya estaba dormida. Por favor, recupérate, recupérate, susurró Ye en su oído, sin saber si ella podía escucharlo. Tan pronto como te sientas mejor, iremos a Grecia, a tu hotel favorito. Usarás un traje de baño blanco, tomarás el sol, seremos felices y estaremos en paz allí. Esa noche, Ye se quedó dormido inusualmente rápido. Los pensamientos pesados no lo atormentaron, tal vez simplemente estaba demasiado cansado. Por la mañana, como siempre, lo primero que hizo fue ir a ver a su esposa. Había una sensación de inquietud. Normalmente, Seila se despertaba por la noche, pedía agua o sufría de dolor, y entonces Ye le administraba una inyección. Pero esta vez, reinaba el silencio. Seila yacía exactamente como ya la había dejado. Las mantas ni siquiera se habían movido. Su corazón se detuvo en una anticipación ansiosa. Ye comprendió la terrible verdad incluso antes de tocarla y sentir el frío helado de su piel. Lo peor había sucedido. Todo lo que siguió le pareció un sueño. Por alguna razón, Ye llamó primero a Veena. Ella llegó corriendo, miró a Seila, dejó escapar un grito y rompió en sollozos. Ye se sentó en la cocina, fumando un cigarrillo tras otro. Su mente se negaba a aceptar la terrible realidad. Al ver el estado de Ye, Veena rápidamente se recompuso, hizo las llamadas necesarias y comenzó a ocuparse de todo. Fue ella quien organizó el funeral, ya que ni Ye ni Patricia eran capaces de hacerlo en su estado de shock y estupor. Ahora, Ye estaba sentado cerca del restaurante donde acababa de celebrarse el servicio conmemorativo de Seila. Había sido un día difícil. Durante todo el tiempo, se había contenido, sin derramar lágrimas ni sollozos. Decidió que esa noche no volvería a casa. No, todo allí le recordaba la tragedia. Sería mejor ir a un hotel, alquilar una habitación por un par de días.
Y luego, cuando recuperara la calma, regresaría a casa y decidiría qué hacer con las pertenencias de su amada. Finalmente, ya encendió el motor del coche. De repente, sintió hambre. No había podido comer ni un solo bocado en el almuerzo conmemorativo, lo cual era comprensible. Lo extraño era que pudiera sentir hambre en una situación así. Sin embargo, su estómago gruñó insistentemente. Estacionó en la plaza y se dirigió hacia un kiosco de hamburguesas, sorprendido de sí mismo. De pronto, sintió una mirada fija en él. Se volvió y encontró unos ojos negros como la noche. Era una joven gitana. Ayúdeme, por favor, con lo que pueda. Mi hijo me espera en casa, hambriento, suplicó la gitana. Si aquella mujer tenía un hijo hambriento o no, ya ni siquiera quiso pensarlo. En cualquier caso, necesitaba dinero, ya que lo estaba pidiendo. ¿Por qué no ayudar? Ya metió la mano en el bolsillo y le entregó varios billetes grandes. ¿Esto es todo para mí? Sí, asintió Ye. Necesitas dinero y yo lo tengo, ¿cuál es el problema? La gitana sonrió encantadoramente y guardó el dinero en su bolsa de cintura. Gracias. Ye asintió y estaba a punto de irse, pero la gitana lo sujetó por la manga de la chaqueta. Espera, espera. No te apresures. Veo que la desgracia ha caído sobre ti, una gran desgracia. Has perdido a alguien. Estas palabras hicieron que Ye se detuviera. Has perdido a alguien querido para ti, una esposa o una novia, alguien a quien amaste y aún amas con todo tu ser. El rostro de la mujer adoptó una expresión de sincera compasión. ¿Cómo sabes eso sobre mí? Preguntó Ye con dureza, sacudiendo la mano de la gitana de su hombro. Soy adivina, respondió la joven sin inmutarse. Mi abuela me transmitió su don. Veo que no me crees, pero eso no importa. ¿Quieres que te lea el destino? Me has dado tanto dinero, quiero ayudarte a cambio. Veo que algo en tu historia no está bien. La gitana comenzó a mirarlo fijamente. Ye no pudo apartar la vista de sus ojos increíblemente negros, parecían atraerlo, hechizarlo. De repente, su mente se quedó en blanco, su corazón se sintió ligero y tranquilo, como si el pesado día y todas las penas que lo habían precedido nunca hubieran ocurrido. El resto del mundo dejó de existir para Ye. Ante él solo había dos pozos oscuros y profundos, los ojos de la joven gitana. ¿Cuánto tiempo duró este extraño estado? Jay intentó entenderlo después, pero no pudo. Tal vez unos segundos, tal vez varios minutos. Entonces, de repente, la gitana apartó la mirada bruscamente y todo volvió, el ruido de la ciudad, la insoportable pesadez en su corazón, los olores, los pensamientos. Tanto dolor, dijo finalmente la chica, sacudiendo la cabeza. Tanto dolor y desesperación. Vi el fuerte vínculo entre ustedes. Ahora está siendo destrozado. Eso duele, por supuesto. Es muy doloroso. La chica suspiró. Pero veo que no me crees. Está bien, ¿quieres que te diga qué le prometiste a tu amada en su última noche? Le prometiste un viaje a Grecia en cuanto se recuperara. Jay se estremeció. De repente lo recordó con claridad. Ahora estaba sentado junto a la cama de Seila, que ya dormía, susurrándole promesas de un viaje al mar, instándola a mejorar pronto. Nadie podría haber sabido esto. ¿Qué le pasó? La verdad no será fácil de escuchar, suspiró la mujer, pero necesitas saberla, porque podrías estar en peligro también. Debo ayudarte. Eres una buena persona, generosa y amable. Te lo contaré todo. ¿Estás listo? Ya no estaba seguro de estarlo, pero asintió de todos modos. Fue alguien cercano a tu amada. Muy cercano. Una mujer en quien ella confiaba. La condujo intencionalmente a la tumba. Vi mucha envidia oscura, tan oscura que da miedo. Rara vez encuentro una oscuridad así en las personas. Pelo rojo. Esa joven tiene el cabello rojo.
Vina, susurró Ye con horror e incredulidad. No puedo ver nombres, negó con la cabeza la gitana. Pelo rojo. Joven, atractiva. Muy maliciosa y envidiosa. Energía negativa. Hizo algo que enfermó a tu amada. Lo hizo constantemente y tenía la oportunidad, porque siempre estaba a su lado. Gracias, dijo Ye, sacando otro billete grande de su billetera y entregándoselo a la chica. Ella sintió con gratitud, aceptando el pago que no había esperado. Ye se giró y caminó resueltamente hacia su auto. Había cambiado de opinión sobre quedarse en el hotel. Necesitaba ir a casa y encontrar pruebas. Y ya tenía una idea de cómo hacerlo. El hogar, sin Seila, se sentía vacío, silencioso y oscuro. Las cosas estaban esparcidas por todas partes. El día antes del funeral, Ye no había estado en condiciones de mantener el orden. Se dirigió directamente a la cocina, donde había instalada una cámara oculta cerca del techo. Solo él y Seila lo sabían. La cocina también escondía una caja fuerte, alejada de miradas indiscretas, donde guardaban dinero, objetos de valor y documentos importantes. El instalador de la caja fuerte había recomendado colocar la cámara. Todos lo hacen hoy en día, por si acaso. Probablemente no la necesites, pero a veces estas grabaciones son útiles en procedimientos legales. Jess siguió el consejo y casi se olvidó de la cámara. Pero ahora, después de la extraña conversación con la gitana, comprendió que el instalador tenía razón. Necesitaba esas grabaciones. Mientras Jess se alejaba del lugar del encuentro con la gitana, el encuentro comenzaba a parecerle menos real. Cuando llegó a casa, las palabras de la chica sonaban como una estafa típica, una forma de sacarle más dinero a un desconocido. Tal vez incluso lo había hipnotizado, y todo lo que escuchó no era más que el producto de su imaginación afligida. Pero tenía que revisar las grabaciones, solo para asegurarse. Los videos debían haberse almacenado en la memoria del dispositivo hasta por 3 meses. Tiempo suficiente para descubrir cualquier acto indebido. Si Vanessa realmente estaba involucrada, ya estaba decidido a averiguarlo. Pasó toda la noche frente a su laptop, viendo imágenes de su propia cocina. Era doloroso ver a Seila débil y frágil, pero aún con vida. El rápido deterioro de su apariencia era evidentemente sombrío en la reproducción acelerada. Parecía desvanecerse día tras día, volviéndose una figura fantasmal. Ye observó mientras él y Seila compartían el desayuno, hablaban y sonreían el uno al otro. Eso fue hace solo 2 meses. Poco después, Seila se quedó en cama y Ye comenzó a llevarle las comidas. Ye prestó especial atención a las escenas en las que aparecía Vina. La amiga de Seila era una visitante frecuente, a menudo trabajaba desde la mesa de la cocina, escribiendo en su laptop y, en ocasiones, preparando comidas o atendiendo llamadas telefónicas. A veces desaparecía de la cocina por largos periodos, viendo televisión en la sala o pasando tiempo con Seila. La cámara solo cubría la cocina. Jai notó algo peculiar. Vena estaba agregando un líquido de una pequeña botella con tapa roja a la comida que preparaba para Seila. Al principio, él pensó que podría ser uno de los medicamentos de Seila, pero la botella estaba guardada en un gabinete debajo del fregadero, un lugar extraño para almacenar medicinas. Vena parecía estar escondiéndola deliberadamente. Había un nicho debajo del fregadero, un espacio oculto entre los gabinetes y la pared, donde probablemente se guardaba la misteriosa botella. Vena añadía este líquido a todo lo que le daba a Seila, avena, sopas, bebidas e incluso fruta. Entonces, ya quedó horrorizado al ver a Vena inyectar la sustancia en una manzana con una jeringa. Una escalofriante realización golpeó a Ye. ¿Podría Vena haber envenenado a Seila? La evidencia en video era clara y detallada, dejando poco margen para la duda. Ye fue a la cocina y abrió el gabinete debajo del fregadero. Metió la mano en el nicho y encontró la misma botella con la tapa roja. Estaba casi vacía, con solo unas pocas gotas restantes,
pero suficiente para un análisis. Mientras Ye se ponía de pie, su teléfono vibró. Era Vena llamando. Hola, respondió Ye, tratando de mantener la calma. ¿Cómo estás? Te veías terrible antes. ¿Debo ir a verte? ¿Necesitas mi ayuda? Vena claramente intentaba entrar en el apartamento de Ye, tal vez recordando la botella oculta. Estoy bien, dijo Ye. Ya estoy en la cama. No, no vengas. Hablaremos después. Está bien, pero si necesitas algo, recuerda que estoy aquí para ti en cualquier momento. Tan pronto como Ye colgó, buscó en su teléfono el número de un antiguo compañero de clase que ahora trabajaba en la policía. Necesitaba consejos sobre dónde llevar su evidencia y sus sospechas y cómo iniciar una investigación. No todos los días descubres que la mejor amiga de tu esposa es una criminal. Una vez que ya contactó a los investigadores, el caso avanzó rápidamente. Con la ayuda de algunas conexiones, los resultados llegaron pronto. La botella contenía una sustancia altamente tóxica que podía causar los síntomas y efectos que Sheila había experimentado. Detectar esta sustancia en la sangre era extremadamente difícil, lo que explicaba por qué los médicos no habían encontrado rastros de veneno. Ya no había duda de que Sheila había sido envenenada. La revelación fue devastadora. Ye luchó por aceptarlo, su dolor se transformó en rabia. Arrojó cosas contra la pared, rugiendo como un animal salvaje, destruyéndolo todo a su alrededor. Sorprendentemente, los vecinos no llamaron a la policía. Jai sabía que podría haber evitado esto si tan solo hubiera revisado las grabaciones de la cámara antes o si hubiera enviado a Sheila a una clínica donde Vena no pudiera visitarla. Su esposa aún podría estar viva. Sheila siempre mejoraba cuando estaba lejos de casa, donde Vena no podía manipular su comida. Ye se culpó por no haber hecho la conexión antes. Las señales siempre habían estado ahí, pero él había sido ciego ante ellas. Ahora estaba decidido a llevar a Vena ante la justicia y encontrar un cierre para la trágica muerte de Sheila. Probar la culpabilidad de Vena resultó ser un desafío. Aunque el video mostraba claramente que ella añadía un líquido a la comida de Sheila, el contenido de la botella seguía siendo incierto. La presunción de inocencia seguía en pie y las huellas de Vena en la botella no eran evidencia concluyente, ya que las de Ye también estaban presentes. Así, por un tiempo, Ye mismo se convirtió en sospechoso. Vena fue llamada a interrogatorio y luego telefoneó a Ye, gritando y tratando de hacerlo sentir culpable. ¿Cómo puedes pensar algo así de mí? He conocido a Sheila desde la infancia, más tiempo que tú. Es como una hermana para mí. Nunca le haría daño. He pasado tanto tiempo cuidándola. Y yo te vi con mis propios ojos añadiendo ese líquido a su comida, replicó Ye. Jai sintió alivio de que Vena viviera al otro lado de la ciudad. Se sentía capaz de hacerle daño por lo que había hecho, pero no podía arriesgarse a ir a prisión. Tenía responsabilidades, sus padres, la madre de Sheila y su trabajo. Confiaba en que Vena sería castigada conforme a la ley. La investigación reveló más detalles. Se encontraron huellas de Vena, rastros de la sustancia en su bolso y en el baño, donde había intentado deshacerse de los restos de la poción. La sustancia tóxica dejaba residuos en todas las superficies que tocaba, lo que facilitaba su detección incluso después de un tiempo. También se encontraron restos bajo las uñas de Vena. El juicio avanzó sin problemas, con abundante evidencia. Ye asistió a cada audiencia, decidido a ver que se hiciera justicia. Vena fue sentenciada a 10 años en una colonia de régimen estricto. Aunque ella sintió que la sentencia era demasiado indulgente, sabía que era el mejor resultado dadas las circunstancias. Vena lo miró con odio incontenible, sus ojos llenos de desesperación, miedo y rabia, pero sin remordimiento. Patricia, que también estuvo presente en la sentencia, estaba devastada. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ella confiaba en ti, lloró. Siempre pensó que eras mejor que yo. Venus se acercó. Patricia tembló y ella la sostuvo con fuerza.
Se sentía responsable de ella ahora que estaba sola y juró nunca abandonarla. Tras la condena de Venus, ya regresó a la plaza con la esperanza de encontrar a la gitana que le había revelado la verdad sobre la muerte de Seila. Quería darle las gracias o, quizás, solo confirmar que su encuentro había sido real. Sin embargo, no pudo hallarla. Otros gitanos y lugareños no recordaban a la mujer que describía. Jai sintió una leve decepción, pero aceptó que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Lo importante era que aquella gitana le había ayudado a encontrar justicia para Seila. Habían pasado 3 años desde la tragedia y muchas cosas habían cambiado. Ya emprendió un camino de sanación, explorando la meditación, la terapia e incluso iniciando su propio negocio. Vendió el viejo apartamento que guardaba tantos recuerdos dolorosos y se mudó a una acogedora casa de campo en un pintoresco pueblo. La vida poco a poco recuperó su vitalidad. La tristeza y el anhelo por Seila persistían, pero ya volvió a encontrar alegría en los pequeños placeres, una buena comida, el tiempo con amigos, la belleza de la naturaleza. Incluso conoció a alguien nuevo, una mujer hermosa y comprensiva llamada Sasha. Sasha no se parecía en nada a Seila, y ya no intentaba reemplazar a su difunta esposa. Su relación se desarrolló de forma natural y ya volvió a experimentar sentimientos familiares de felicidad y calidez. Sasha se convirtió en su salvación, ayudándolo a encontrar de nuevo la felicidad. Sasha conocía la historia de Ye. Ella también había sufrido pérdidas y tragedias en su vida. Un día, ambos se dieron cuenta de que era el momento de vivir juntos, sería más fácil y agradable así. Jai y Sasha se casaron sin una ceremonia lujosa ni ostentación. Ninguno de los dos lo necesitaba. Patricia simplemente se alegró por Ye. Es lo correcto, dijo. La vida sigue. Patricia logró sobrellevar su pérdida. Encontró nuevos pasatiempos, clases de baile para mayores de 50 años, un club de lectura. Socializaba y trataba de disfrutar la vida. Ye ayudaba en lo que podía. A menudo, Patricia y Ye hablaban sobre las acciones de Venus. Ninguno de los dos podía comprender lo que había hecho y ambos se culpaban por no haber notado nada antes. Pero no parecía haber señales de advertencia. Vina siempre fue tan educada, tan amable, decía Patricia, negando con la cabeza. Te miraba a los ojos, sonreía, ofrecía ayuda. Sus padres eran alcohólicos, especialmente su padre. No les importaba su hija. No era una familia marginal, pero tampoco del todo estable. Me daba pena Vina, la acogí, le di ropa vieja de Seila. Iba a la escuela con faldas y blusas viejas y sucias, y estaba tan agradecida, decía gracias 100 veces. Llegaba a ser incómodo. Seila y Vina fueron inseparables toda su vida. Entonces, ¿qué sucedió? Ye sacudía la cabeza, dudando en compartir sus pensamientos con Patricia. Él también se torturaba con la misma pregunta, ¿por qué? Seila siempre fue amable y cálida con su amiga, la ayudaba con dinero cuando lo necesitaba, acudía a su lado al primer llamado, la consolaba y apoyaba en sus dificultades, y genuinamente se alegraba por sus éxitos. Tener a una persona tan leal y bondadosa a su lado parecía un regalo del destino, algo poco común. Entonces, ¿por qué sucedió? Quizás había algo que no sabían, algún secreto oscuro. Estos pensamientos los atormentaban. Finalmente, 3 años después de la tragedia, Ye decidió visitar a Vina en prisión. Le advirtieron de inmediato que Vina no estaba en buen estado. Había contraído tuberculosis por el contacto con una compañera de celda. El tratamiento había sido largo y agotador. Finalmente, la enfermedad fue controlada, pero el daño a su cuerpo era irreversible. No le queda mucho tiempo, le dijeron los médicos de la prisión. Te lo digo para que no te sorprendas demasiado cuando la veas, dijo un funcionario de la cárcel. Ha cambiado mucho. ¿Y ella aceptó hablar conmigo de inmediato? Preguntó ya al solicitar la visita. Estaba preparado para que Vina se negara a verlo.
Después de todo, fue él quien la había puesto tras las rejas. Seguro lo había odiado todos estos años. ¿Por qué no lo haría? Sonrió el guardia. No es como si alguien más la visitara. No tiene familia, no tiene amigos. Así que cualquier atención es mejor que ninguna. La visita tuvo lugar en una habitación que se asemejaba a una sala de estar común. Un sofá suave, 2 sillones cómodos, una mesa de café e incluso un televisor de pantalla plana en la pared. Ya pasó unos 20 agonizantes minutos en esa habitación antes de que Vina entrara. El guardia tenía razón, ella había cambiado mucho. Si ya la hubiera encontrado por casualidad en la calle, no la habría reconocido. Vina siempre había sido agradablemente rellenita, ahora parecía un esqueleto. Su piel estaba seca y arrugada, con un tono amarillento enfermizo. Su cabello, antes abundante y de un rojo brillante, ahora era escaso y gris apagado. Vina parecía haberse preparado para la visita. Sus labios delgados y fuertemente presionados estaban cubiertos con un brillo de color rojo cereza. Una máscara de pestañas baratas se acumulaba en sus pestañas escasas. Al principio, ya casi sintió lástima por ella, pero luego recordó lo que había hecho. Vina sonrió a Ye, revelando dientes oscurecidos. Se acercó lentamente al sillón y se sentó frente a su visitante. Ye la miró sin saber cómo empezar la conversación. Las palabras que había planeado parecían haber desaparecido de su mente. Se había preparado para este encuentro, tenía preguntas y frases listas, pero la apariencia de Vina lo había desconcertado. «Mira en qué me he convertido», dijo Vina con tristeza, con un atisbo de sonrisa en los labios. Lo miró sin ira ni resentimiento. Ya había esperado que ella se lanzara contra él con acusaciones, pero no lo hizo. En cambio, parecía buscar su aprobación, lo miraba a los ojos con súplica, tratando de evocar simpatía. Era extraño. «Sé sobre tu enfermedad», dijo finalmente Ye. «Dicen que no me queda mucho tiempo». ¿Ahora entiendes cómo se sintió Seila? Las palabras escaparon de los labios de Ye antes de que pudiera pensarlas. Vina negó lentamente con la cabeza, y una chispa de malicia iluminó sus ojos hundidos, animando extrañamente su rostro demacrado. ¿Seila? Escupió el nombre con tanto odio y desprecio. Ella arruinó toda mi vida, me atormentó desde la infancia, desde el principio. ¿Sabes por qué vine a verte?, preguntó Ye. No es difícil de adivinar. Me sorprende que no haya ocurrido antes. Incluso te esperaba mucho antes. ¿Quieres saber por qué lo hice? Haya sintió brevemente. Estaba haciendo todo lo posible por contenerse y no decir nada hiriente. En innumerables ocasiones, solo en casa, había gritado contra ella, contra la mujer que no podía oírlo porque estaba lejos, en prisión, en otra ciudad. Jai la había llamado con los peores nombres y, de alguna manera extraña, eso lo había hecho sentir mejor. Pero ahora no podía dejar que sus emociones lo dominaran. Vina tenía que hablar. Tenía que explicarse. Tal vez ella también lo necesitaba. Dímelo todo, dijo Ye con calma. Quiero saberlo todo. ¿Todo?, murmuró Vina. Siempre creyó que era mejor que yo. Se suponía que éramos amigas, pero Vina, ella actuaba como si yo fuera de segunda categoría. Me daban por sentada. Y cuando era niña, acepté eso como normal. Ella era la princesa exitosa y hermosa, y yo solo era un pensamiento secundario. Vina nació en una familia que estaba lejos de ser próspera. Sus padres trabajaban, pero no eran exactamente marginales. Sin embargo, ambos amaban beber. Por las noches, su apartamento se llenaba de grupos de personas ruidosas. El vodka fluía libremente y los brindis se sucedían uno tras otro. Estas reuniones a menudo terminaban en acaloradas discusiones y peleas, o con los invitados y los anfitriones desmayados por todo el apartamento. Sus padres parecían amarla y preocuparse por ella, pero siempre economizaban cuando se trataba de su hija.
Vina nunca tuvo vestidos bonitos ni mochilas nuevas para la escuela. Le daban los útiles escolares más baratos y nunca había suficiente dinero para materiales escolares. Así que, en algunas materias, por mucho que se esforzara, no podía destacar. Lo sorprendente era que sus padres siempre encontraban dinero para sus fiestas con alcohol y amigos. Una vez, Vina les preguntó directamente por qué podían permitirse celebrar, pero no darle lo necesario para la escuela. Somos personas trabajadoras, explicó su padre, con la voz temblorosa de indignación. Ganamos dinero, te alimentamos. Necesitamos relajarnos de alguna manera para aliviar el estrés, de lo contrario, simplemente moriríamos en esta vida. Todos crecen así, respondió su madre. No inventes cosas y no juegues a ser la víctima. Sabes lo estrictos que eran nuestros padres con nosotros. Por la más mínima falta, ni siquiera te tocamos. En cuanto al dinero, los tiempos son difíciles ahora. Todos los niños crecen así, nadie recibe un trato especial. Pero Vina sabía que no todos los niños crecían de esa manera. No tenía que ir muy lejos para encontrar un ejemplo. Sheila, su mejor amiga y vecina, era prueba suficiente. Sheila fue criada únicamente por su madre, sin haber conocido jamás a su padre. Vivían modestamente, pero la forma en que Patricia trataba a Sheila era especial. A pesar de su modesto salario, Patricia lograba darle alegría a su hija. Ahorraba dinero para comprarle ropa bonita para la escuela, pagaba todas sus excursiones, le cocinaba comidas deliciosas y, lo más importante, siempre estaba interesada en la vida de su hija. Le preguntaba cómo había sido su día, conocía sus relaciones con sus compañeros de clase y participaba activamente en su vida. Sheila y Vina eran amigas desde muy pequeñas. Se conocieron en el arenero del patio. Vina, con solo 5 años, ya jugaba sola. Su madre aseguraba a los vecinos que esto era para enseñarle independencia y Vina incluso se sentía orgullosa de ello. Al principio, los demás niños estaban acompañados por sus padres, pero ella siempre estaba sola. Con el tiempo, comprendió que no se trataba de independencia, sino de la pereza e indiferencia de su madre. Patricia vigilaba a Sheila desde la distancia, sin interferir en sus juegos ni en sus conversaciones con otros niños. Solo estaba allí, asegurándose de que su hija estuviera a salvo. Las niñas se hicieron amigas rápidamente. Fue Sheila quien se acercó primero a Vina, la pelirroja, y le dijo que se parecía a Pippi Calzalargas del dibujo animado. Vina se sintió intrigada, pues nunca había oído hablar de ese personaje, y Sheila, entusiasmada, comenzó a contarle historias sobre la niña pelirroja que siempre vivía emocionantes aventuras. Desde ese día, Vina y Sheila fueron inseparables. Patricia fomentó esta amistad y siempre recibió a Vina con los brazos abiertos en su casa. Vina visitaba con frecuencia a Sheila y quedaba maravillada con la habitación de su amiga. Estaba bellamente decorada, con una estantería llena de libros infantiles, una gran caja de juguetes, flores hermosas en macetas en el alféizar de la ventana, un escritorio cómodo y sábanas suaves con estampados de princesas. Vina nunca había tenido algo así, a pesar de que los padres de Sheila ganaban menos dinero que los suyos. Patricia simplemente se esforzaba más por su hija. Sheila era la luz de su vida, su prioridad. En cambio, los padres de Vina la veían como una carga dentro de su pequeña familia, una boca más que alimentar, aunque afirmaban quererla. Patricia jamás gritaba ni castigaba a su hija. Una vez, delante de Vina, Sheila dejó caer un vaso, que se hizo añicos contra el suelo, salpicando las paredes con gotas de líquido. Vina se estremeció, esperando un escándalo. En su casa, habría tenido grandes problemas por algo así. Pero Patricia simplemente sonrió. Es señal de buena suerte, dijo, entregándole un trapo a su hija. Límpialo, pero ten cuidado de no cortarte. La madre observó atentamente a Sheila mientras limpiaba, guiándola con suavidad y dándole consejos, y al final, la elogió por su esfuerzo.
Tal vez fue en ese momento cuando Vina sintió por primera vez envidia de su amiga. Ella vivía en su propia habitación como una princesa y su madre nunca la regañaba. ¿Por qué algunos lo tienen todo y otros nada? El tiempo pasó y llegó el momento de que las niñas comenzaran el primer grado. Por suerte, acabaron compartiendo el mismo pupitre, lo que las llenó de alegría. Sin embargo, pronto quedó claro que la escuela no era fácil para ninguna de las dos. Antes de empezar, Vina y Seila habían soñado con ser las mejores alumnas de la clase, pero en la realidad, terminaron en un nivel intermedio. Vina se alegró de que, al menos en eso, Seila no la hubiera superado. Se esforzaba mucho en hacer su tarea, prestaba atención a la maestra e incluso estudiaba más en casa. Todo con la esperanza de ser mejor que su amiga en algo. Sin embargo, todos esos esfuerzos no dieron frutos. Sus calificaciones eran más o menos iguales y bastante mediocres. Un día, una entrenadora de gimnasia de una escuela deportiva visitó la clase de educación física de los alumnos de primer grado. Observó detenidamente a los niños, buscando a los más prometedores. Al final, Seila y algunas otras chicas de su clase fueron seleccionadas. Los niños fueron invitados a una prueba en la escuela deportiva. Viene lloró amargamente cuando llegó a casa. Había sido rechazada. Seila fue elegida, pero ella no una vez más, quedó fuera. Pero Patricia notó que Vina estaba muy afectada. Le preguntó qué le pasaba y Vina confesó que también quería hacer gimnasia, pero no había sido elegida. Patricia abrazó a Vina y prometió solucionarlo. Sentía pena por la amiga de su hija, tal vez comprendiendo lo difícil que era para ella con sus padres. Fiel a su palabra, Patricia habló con el entrenador y Vina también fue aceptada en el grupo, como una excepción. Vina estaba eufórica. No tenía intención de convertirse en una gran gimnasta. Lo importante era que ahora se sentía igual a Seila. No inferior, sino igual. Después de todo, ella también había sido seleccionada para el grupo. A medida que las amigas crecieron, la diferencia entre ellas se hizo más evidente. Seila era una de las mejores estudiantes de su año en la escuela deportiva. Después de algunos años, a Vina le recomendaron buscar otro deporte. Gracias a los tutores contratados por Patricia, las calificaciones de Seila mejoraron, mientras que Vina seguía siendo una estudiante con dificultades. Seila tenía ropa bonita, aunque económica, mientras que Vina usaba ropa de tiendas de segunda mano. Y así era con todo. Seila era más querida y respetada en clase. Los chicos la admiraban. Su vida era más interesante y plena que la de su mejor amiga. Esto enfurecía a Vina. Sí, ella y Seila eran amigas, y esa amistad le traía muchos beneficios. Por ejemplo, Seila le dejaba copiar la tarea y le prestaba ropa para las discotecas. Patricia a menudo invitaba a Vina a almorzar y le ofrecía deliciosos pasteles, Borgt y dumplings. Incluso le enviaba a casa con algunas golosinas. Un día, Vina se dio cuenta de que incluso esos gestos de amabilidad y la lástima de Patricia la humillaban. La mujer parecía ver a la amiga de su hija como una criatura desdichada e intentaba consolarla por bondad. Vina estaba enojada con Seila, a pesar de los beneficios que obtenía de su amistad. Sin embargo, Seila no notaba nada. Consideraba a Vina su amiga más leal y confiable, compartía con ella sus sueños y secretos. Esta franqueza y sinceridad también enfurecían a Vina. Seila tenía una pureza y frescura que ella no poseía. Vina aparentaba ser la amiga leal de Seila, pero en secreto esperaba que algo malo le sucediera. Y se alegraba cuando ocurría. Por ejemplo, Seila no consiguió los puntos suficientes para ingresar a la Facultad de Economía. Casi lloraba cuando le contó la noticia a Vina. Vina la consoló, tratando de ocultar su alegría. Al menos algo no había salido bien para la fastidiosa Seila, pensó. Ya ves, mamá pagó tanto dinero por los tutores. Realmente quería que me convirtiera en economista. Me siento mal por ella, dijo Seila. Sí,
Pero ¿qué se le va a hacer? A veces las cosas no salen como uno espera, respondió Vina, con aire filosófico, tratando de esconder su satisfacción. Pero en realidad, yo no quería entrar en esa facultad. Sueño con otra cosa. Solo me da pena por mi mamá. Vina mantuvo una expresión triste y asintió con simpatía, pero por dentro estaba celebrando. Te lo mereces, Seila. Vina nunca se había planteado siquiera la posibilidad de ir a la universidad, y mucho menos a una facultad tan prestigiosa. Sabía bien cuáles eran sus capacidades. Pero Seila tampoco lo había logrado, y eso la hacía feliz. Después de la escuela, Vina se inscribió en una escuela de cocina, el único lugar al que sus malas calificaciones le permitían acceder. Sus padres estaban contentos, era una profesión estable. Pero Vina ya sabía que nunca trabajaría en la industria de la alimentación. Un trabajo tan físicamente exigente no era para ella. Encontraría otra forma de ganarse la vida. Quizás se casaría bien. ¿Por qué no? Seila, en cambio, terminó en un gran lugar, lo que nuevamente causó dolor a Vina. Su amiga se inscribió en la escuela de educación física. Siempre había amado el deporte y era excelente en él. Después de graduarse, ella no fue a trabajar a una escuela, sino que encontró un empleo en un gimnasio. Pronto tuvo buenos ingresos y una clientela fiel que no dejaba de elogiar a la joven entrenadora. Vena volvió a consumirse de envidia, incluso lloraba en su almohada por las noches por la injusticia. Para ese entonces, ya odiaba a su amiga, pero no podía obligarse a terminar la relación. Tal vez eso le habría traído alivio, pero Vena continuó interpretando el papel de amiga devota. Vida también encontró un trabajo aceptable para sí misma, aprendiendo a llenar tarjetas de mercado por dinero. Había muchos pedidos, pero era un trabajo sin futuro ni perspectivas. Además, no soportaba el salario cada vez mayor de Seila. La vida volvió a mostrarle a cada amiga su lugar, estancamiento y un callejón sin salida para Vena, un trabajo interesante y desarrollo para Seila. Una vez más, era injusto. Todo esto solo alimentó el odio de Vena. Aún así, seguía esperando poder organizar su vida tan bien como su amiga o incluso mejor. La única opción que veía era un matrimonio afortunado. Solo necesitaba encontrar un hombre rico, conquistarlo, casarse con él y asegurarse una vida cómoda. Seila ni siquiera consideraba esta opción. Estaba apasionada por su trabajo y buscaba realización personal. Vena, en cambio, planeaba tomar un camino diferente, más efectivo y, sobre todo, rápido. Pero nada salió como esperaba. Se esforzó mucho, buscó relaciones y trató de atraer a jóvenes de familias adineradas. A menudo, esto significaba comprometerse, adaptarse a otros e incluso humillarse. Sin embargo, no obtuvo resultados, salvo romances prolongados que nunca se convirtieron en relaciones serias. Vena se sintió vacía y decepcionada tras otro fracaso. Cuando Seila le habló de Jai, su odio resurgió con más intensidad. Jai era precisamente el tipo de hombre con el que Vena soñaba, provenía de una familia adinerada, estaba bien educado, tenía un buen trabajo y un futuro brillante. Además, amaba sinceramente a Seila. Vena veía cómo la miraba con admiración y ternura. Nadie la había mirado nunca así. Era doloroso e injusto. Intentó varias veces conquistar a Ye, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. Luego llegó otro golpe, Seila y Ye se casaron. Todos los sueños de Vena parecían haberse hecho realidad, pero para su amiga, a quien despreciaba. ¿Cómo podría soportarlo? Vena no decidió inmediatamente cometer su terrible acto. Primero, intentó durante mucho tiempo organizar su propia vida, aunque sin éxito. Fracasó tanto en su carrera como en sus relaciones. En contraste, la vida de Seila parecía brillante, como el papel dorado de una botella de champán caro, una carrera deslumbrante y un esposo guapo y rico. Jai no era diferente a los hombres con los que Vena soñaba. Era exactamente lo que siempre había querido.
No se trataba solo de su dinero y perspectivas. Su apariencia, su manera de hablar y su sonrisa, todo en él resonaba con Beena y no le daba paz. Ella quería estar en el lugar de Sheila cuando él abrazaba a su esposa o la miraba a los ojos. Beena decidió actuar cuando Sheila le confesó que ella y Ye estaban pensando en tener hijos. Eso fue la gota que colmó el vaso para Beena. Simplemente no podía soportarlo. El plan no fue espontáneo. Beena pasó mucho tiempo buscando en Internet la forma más adecuada de eliminar a su rival. Necesitaba hacerlo de una manera que no la implicara y encontró la solución perfecta: veneno. Beena encontró personas que podían fabricarlo. Sus servicios eran caros, pero ella no escatimó en gastos para cumplir su sueño. A partir de entonces, todo fue sencillo. Sheila confiaba en su amiga. Se reunían a menudo y almorzaban juntas. Los síntomas no aparecieron de inmediato y Beena pensó que la habían engañado, que el veneno no funcionaba. Pero entonces, Sheila comenzó a sentirse mal. Beena aún no podía creer que todo iba según lo planeado, pero el estado de Sheila empeoraba día tras día. Eventualmente, Sheila quedó postrada en cama y Beena ya no tuvo dudas. Siempre estaba a su lado, apoyándola mientras lentamente la envenenaba. Ahora Beena se sentía más fuerte y más hermosa, mientras Sheila se desvanecía. No quedaba rastro de su éxito. Cuando Sheila falleció, Beena sintió un inmenso alivio. Ahora, la persona a la que nunca pudo alcanzar ya no estaba. Por supuesto, había otras mujeres más exitosas y hermosas que Beena, pero no le importaban. No tocaban las fibras de su alma. Sheila se había ido y ya estaba libre. Beena tenía un plan. Quería ser el apoyo y consuelo de Ye. Pensaba que él la notaría en ese momento difícil, la valoraría y estarían juntos. Sin Sheila, todo debería encajar para Beena. Pero algo salió mal. Hubo una inesperada citación de la policía y se presentaron cargos en su contra. Beena estaba aterrorizada. No quería terminar tras las rejas, pero nunca se arrepintió de lo que le hizo a Sheila. Ahora sabes todo, concluyó Beena su historia. Enviaste a tu amiga a la muerte por envidia. Ye aún no podía creerlo. ¿Podía la envidia ser realmente una emoción tan poderosa? Exactamente, afirmó Beena con una sonrisa. Había un destello de triunfo en esa sonrisa. De repente, Ye se sintió incómodo y asustado. Frente a él estaba un monstruo. Un monstruo que había hecho todo esto por envidia. Sheila había muerto porque era más exitosa que su amiga. Era inimaginable. Creo que es hora de irme, dijo Ye con calma y se levantó del sofá. Espera. Nadie me ha visitado en todos estos años. Hablemos un poco más. Pronto moriré. Pero el hombre salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Tenía mucho en qué pensar. Jai quería compartir lo que había aprendido con Sasha, discutir con ella esa historia tan pesada. Pero a Patricia nunca se lo diría. Sería una carga demasiado grande para ella. Que siguiera creyendo que Beena simplemente se había vuelto loca. Era más sencillo así.